No sabemos. Pues no, porque, pero no he visto yo abajo. No va a tener. Empezamos en septiembre. Cuando supimos que venían, tenemos que venir a ver. Y al brotar toda la gente Que está definitivamente Está registrada, registrada. pero de todas maneras. luego meten a la cárcel porque tienen Tiene piezas y no están registradas. ya te quedas pobre. Un tiempo de no vernos. Oye, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Estamos fuera? Sí. ¿Cómo es? Yo sé. Estaba en clase. Bien. No es creo. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Muy bien, en la clase de Ya, acostada me arrastra para ti. Para ti, acostada me arrastra. Igual que a mí. Ay, qué linda que... yo pensé que... Delegade. Muy bueno. Falta un rato. Falta un rato. Ahorita no. Aqui é a Biblioteca para Salamanca, da Universidade de Salamanca. Está a acabar el proyecto, con los arqueólogos así. Ya está asociado. Aquí es las obras de metropolitana, así vamos ahora. A veces los desastres de la naturaleza o las tragedias que causan los hombres suceden para darle la oportunidad a un genio que las repare. El terremoto de Lisboa de 1755 permitió reconstruir buena parte de la ciudad, la Baixa, con un ordenamiento racional y abrir la gran plaza del comercio. Cualquier paisaje, cualquier calle, cualquier barrio, cualquier ciudad tiene un alma propia, que puede ser aniquilada mediante el abandono o la especulación. Devolverla a su lugar después de una destrucción solo está al alcance de los arquitectos dotados de una sensibilidad extraordinaria. Álvaro Siza, en El Chiado, ha salvado su espíritu de las llamas, sin dejar por eso de levantar un barrio moderno con un sello personal. Si en El Chiado, destruido por el incendio, Siza recuperó el alma de las cenizas, en esta estación de metro ha creado un alma nueva que es la propia. Al principio el futuro es un lápiz, un papel y un esquema.
Así se planteó Álvaro Siza el pabellón de la Exposición Universal de Lisboa de 1998. Ese esquema incluía la idea de una obra cuya finalidad no fuera ajena a su belleza. Un espacio que incluyera la historia de los descubrimientos y las glorias de Portugal, y que a la vez diera la sensación de ser un país moderno. Siza ideó el pabellón como un barco atracado junto al río, e imaginó ese voladizo como una vela combada por el viento para unir con la sombra del patio los dos cuerpos del pabellón. Parece todo dispuesto para zarpar. Navegar el futuro con semejante levedad es la gran hazaña de Álvaro Siza. noches. Buenas noches. Queremos agradecer la presencia de ustedes en este encuentro pues sobre pláticas de arquitectura, y en este caso sobre un arquitecto nos viene a exponer su obra, y estamos en esta ocasión en este foro porque pues parece que estaba ocupado el auditorio, pero siento que está como que era confortable, ¿no? Quisiera pasarle el micrófono al arquitecto Fernando López para que dirija la sesión. Bienvenidos todos, buenas noches. Tendremos brevemente la crónica de la sesión por parte de la arquitecta Teresa Martínez, la presentación de nuestro ponente. Nos gustaría que hubiera alguna participación del público y finalmente algunos avisos. Cedemos la palabra a la arquitecta Teresa Martínez para la crónica de la sesión anterior. Hola, buenas noches. Para iniciar la sesión, un documento audiovisual del arquitecto Bohigas lo vemos desplazándose en Barcelona hacia su despacho, conversa, y en imágenes a través del tiempo vemos su arquitectura. Nuestro invitado en la sesión de febrero, el arquitecto Jaime Guzmán Giró, es polifacético porque cree que el hombre puede expresarse a través de múltiples pasiones, en este caso, no solamente por la arquitectura. Aventurero, observador de la naturaleza, recorrió desiertos de arena y de hielo en la búsqueda de formas para plasmarlas a través de lentes en un libro, La piel de la tierra. Otro está en perspectiva, sobre México. Proporciona un currículum de 3 líneas, en realidad no son necesarias. Él se presenta mostrando su obra. De cualquier manera, Fernando López se las arregló para comunicarnos algunos datos sobre el arquitecto, que es promotor y que estuvo asociado con Fernando de Haro, con Jorge Garza de la Garza, con José Iturbe y Sordo Madaleno. Arquitectura de detalle, un minimalismo exacerbado, agregó Luis Préstamo. Y el arquitecto expresa que no es dogmático, que son 4 en el despacho y que el 70% de su trabajo son casas de lujo. Sin embargo, hace edificios en sociedad con despachos americanos, y algo que le entusiasma ahora es su incursión en la vivienda de interés social con diseño. El diseño vende. En este momento exploran reproducir un village medieval italiano para disponer la vivienda en forma más humana, a una escala peatonal, es decir, los servicios necesarios a la vida de un pueblo, en una recreación de San Gimignano. El arquitecto nos muestra su trabajo a lo largo de 25 años
y con gran honestidad nos comparte su influencia barraganesca y la dificultad para imaginar otra arquitectura mexicana contemporánea. El lenguaje del agua, los recursos que utiliza en las primeras, muros inclinados para producir una cascada y oír el sonido del agua, el manejo de la luz, las cascadas de luz a través de las pérgolas. Las casas son luminosas, espacios en los que se reinventa cada vez. El arquitecto afirma que una casa, aunque pequeña, debe tener un gran espacio, el punto medular del proyecto, un espacio de lujo. La casa de Mérida como flotando en un estanque, la piedra de la región cortada como en las ruinas mayas, la intención está lograda. La casa en Valle de Bravo con aplanados en tierra de la región. El arquitecto vive en la casa número 16. Tiene 17 años de casado y se ha mudado a 16 casas. Las casas son un laboratorio de experimentación, de formas, de materiales, de diferentes formas de vivir. Sin embargo, dijo, mi mujer es una santa. Su arquitectura se va modificando, va evolucionando y utiliza de una manera diferente los muros masivos, ahora con canceles y plantas a la Mies van der Rohe. Mondrian, sucesión de espacios abiertos, los muros que no tocan el techo, los techos falsos que moldean un espacio. Su lenguaje ahora es minimalista y la casa donde actualmente habita es de una gran transparencia, pero acogedora. Puentes que comunican de vidrio y escaleras transparentes de una gran nitidez. El arquitecto Jaime Guzmán Giró realiza una arquitectura fina, se complace en el detalle que nos muestra a lo largo de su exposición. Tiene sentido del humor cuando dice que cuando tiene tiempo trabaja. ¿Será que la arquitectura es un hobby y que es una recreación? Es todo. Es arquitecto de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene maestría en arquitectura en la Universidad de Cornell en Estados Unidos. Tiene un posgrado sobre prefabricación en la arquitectura en el Centro Científico de la Construcción en París. Su amplia experiencia, que trataremos de resumir, va desde el urbanismo hasta la arquitectura, diseño gráfico y arte. Trabajó en Londres con los arquitectos Howell, Killick, en Partridge, en París en el estudio de arquitectura de Candilis, Yossick y Woods, para los arquitectos Ramírez Vázquez y Mijares en el Pabellón de México en la Feria Mundial de Nueva York. Trabajó en la oficina del arquitecto y diseñador industrial George Nelson. Es consultor de diseño urbano en ciudades como Karachi e Islamabad en Pakistán, de vivienda para el gobierno de la India, consultor para el proyecto de la nueva capital de Tanzania. Ha sido profesor de diseño arquitectónico en la Universidad de Columbia, Nueva York, y en la Universidad de California, Berkeley, California. Director técnico de Instituto Nacional para el Desarrollo de la Comunidad y la Vivienda Popular, conocido como INDECO, para el Instituto de Acción Urbana e Integración Social en el Estado de México, asesor del Secretario de Asentamientos Humanos y Obras Públicas y del Secretario de Desarrollo Urbano y Ecología. Tiene diversos proyectos: diseño y ornato para los Juegos Olímpicos de México 68, diseño urbano para la Plaza de la Solidaridad, mobiliario urbano y un sistema de señalamientos para ejes viales, un proyecto de diseño urbano para la Macroplaza en Monterrey y la Explanada de los Héroes, un plan maestro de diseño urbano para el Parque Fundidora y el proyecto Cintermex en Monterrey, un plan maestro para el Parque de Oficinas Valle Oriente, proyecto de sistemas de estaciones para un tren elevado en México, proyectos de planeación regional en el estado de Guanajuato, incluye Distrito Federal,
Morelos, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, Querétaro. Plan parcial para la Laguna del Carpintero en Tampico, Tamaulipas, Pabellón México 14, en la 14ª Trienal de Milán. Edificio sede para el partido político Chama Cha Mapinduzi en Tanzania. Embajada de México en Canberra, en Australia. Residencia para el representante de México en las Naciones Unidas, en Nueva York. Residencias en Tepoztlán, Morelos. Centro Cultural Tamaulipas. Embajada de Francia en México en colaboración con el estudio del arquitecto Bernard Cohn. Remodelación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Remodelación del Museo Tecnológico de la Comisión Federal de Electricidad. Restaurante SAG en el Poliforum Siqueiros. Espacio Cultural Metropolitano en Tampico, Tamaulipas. Centro Cultural Nuevo Laredo, Tamaulipas. También ha dado gran importancia al diseño gráfico y de imagen en proyectos como en la coordinación de la diseño de identidad de las Olimpiadas conocidas como México 68, logotipo del 9º Campeonato Mundial de Fútbol, el Códice Solidaridad para la Paz y Desarrollo en la reunión del Club Roma, logotipo para el Diálogo Norte, para la Secretaría de Relaciones Exteriores. Su trabajo ha participado en exposiciones colectivas de arte en el World and Image Museo de Arte Moderno en Nueva York, en la Bienal de París, en la Bienal Americana de Artes Gráficas, en el Museo de la Tertulia en Colombia, arte geométrico en el Museo de Arte Moderno en la Ciudad de México. También tiene exposiciones individuales en el Palacio de Bellas Artes, en la colección Mobile Oil del Museo de lo Cotidiano, en NOL Internacional de París, en el Museo Nacional de Bellas Artes en Santiago de Chile, en la Fundación Eugenio Mendoza en Caracas y en la Galería Túnel en Nueva York. Actualmente es presidente del Centro Tepoztlán AC, institución dedicada al estudio, reflexión y diálogo de temas multidisciplinarios del mundo contemporáneo. Damos la bienvenida al arquitecto Eduardo Terrazas, a quien pedimos pase al frente para dirigirnos su mensaje. Igualmente le pedimos al arquitecto Álvaro Chapa si tuviera bien acompañar al arquitecto Terrazas, y quien fungirá como moderador y comentarista de la sesión. Bienvenidos. Ahora me toca a mí. Bueno, buenas noches. Les agradezco por haber venido a escuchar unas palabras que voy a presentar sobre mi obra. Pues creo que lo principal será ahorita presentarles, ¿qué será más fácil? Presentarles yo creo que lo más fácil es presentarles los trabajos directamente, y después vamos a escuchar algunos comentarios aquí del arquitecto, y cualquier pregunta que ustedes quisieran hacer les agradecería, por favor. Quiero agradecer la asistencia, no sé si está con nosotros todavía, el doctor Israel Cavazos, al cual estuvo aquí hace un momento. Es un gran maestro, es un gran regiomontano, es un
una gente pues de lo mejor del país que tenemos, y quiero agradecerle personalmente el haber asistido, porque le hablé ahora en la mañana y muy gentilmente accedió a venir. Lo conocí, fue de las primeras gentes que conocí cuando llegué aquí a Monterrey hace muchos años, y a hacer trabajos, y realmente es una persona fuera de serie. Muchas gracias, doctor. También quisiera, les voy a leer brevemente una introducción de cómo se debe de percibir un poco el trabajo que he desarrollado yo en el curso de mi vida. Considero que estamos en que ha habido un cambio de paradigma, yo le llamo paradigma, a la situación del mundo contemporáneo. Lo que era el mundo moderno está en un paso muy complejo, muy difícil de ser un mundo moderno a convertirse en otra cosa que todavía no sabemos cómo llamarle. Le llamamos posmodernismo, le llamamos estructuralismo, etcétera, etcétera, pero todavía no se ha gestado realmente, porque estamos en medio de este cambio que todavía va a durar algunos años. Empezó, yo lo considero, después de la Segunda Guerra Mundial, y yo creo que va a durar unos 50 años más todavía el cambio, para poder adaptar todas las nueva situación del mundo. Si es que antes pues voy a decir una palabra media drástica, pero si no lo destruimos, creo que existe la posibilidad que en los próximos 100 años podamos destruir el mundo y no exista 100, 200 años. No existe eso si no cambiamos este paradigma con el que estamos viviendo actualmente. Ustedes van a ver en las obras que voy a presentar, obras de muchos estilos, muchas situaciones, que después me permitiré platicar con ustedes sobre qué fue las características que guiaron a estas obras. ¿Sí? Yo considero que cada situación, cada obra tiene su contexto muy particular, y al cual y un propósito muy especial, al cual es el gran reto del arquitecto, que el propósito original que se establece desde un principio sea lo que resulte, y que resulte de acuerdo a lo que se quiso originalmente realizar. Entonces, por favor. Estas son unas pues esculturas que hicimos en los Juegos Olímpicos, que están inspiradas en los Judas, y entonces en cada uno de los sitios olímpicos se puso una de estas esculturas tratando de presentar el deporte que se presentaba en ese sitio de competencia. Están hechas en fibra de vidrio. Este fue el pebetero que se hizo. Tuvimos que construir ese pódium de concreto y el platillo volador, que yo le llamaba en aquel entonces, que era el pebetero, y este fue el pebetero que se usó en la Olimpiada de México 68. Esta fue una exhibición que hice en el Museo del Palacio de Bellas Artes. Los cuadros de enfrente son unos cuadros que son módulos movibles. Cada cuadro es un cuadro en sí, se pueden separar, como ustedes lo ven ahí geométricamente, pero entre el conjunto de ellos, que son como 54 cuadros, se pueden separar y se pueden hacer uno solo.
Esta es una exhibición que hice en Santiago de Chile, en donde ahí está precisamente un cuadro ya separado, y estos globos fueron inspirados en los globos que hay en México. No sabíamos que en Guadalajara tenían en aquel entonces la fábrica de globos más grande del mundo. Entonces a mí los globos se me hacen una cuestión mágica, que son maravillosos, y hice unos globos grandes. Estos están hechos en vinilo con serigrafía por adentro, entonces se pueden mover y se pueden rodar. Esta fue una coreografía que hice en la Universidad de Jalapa con los globos, que me pidió una coreógrafa argentina que estaba viviendo en aquel entonces en México. Esta es una exhibición que hice en la galería en Nueva York. Como ustedes ven, todo está hecho con la misma estructura, pero cambiando cada detalle, cada manera de intersectar las líneas, de manejar cómo se juntan las líneas, cómo se separan, la estructura formal, etcétera, etcétera. Esta fue una exhibición que hice en Knoll, en París, en donde se juntaban las obras mías junto con los muebles Knoll. Esta fue una exhibición que hice en la Ciudad de México, que se llamaba el Museo de lo Cotidiano. Eran con objetos hechos, realmente traídos, comprados en los mercados en México. El primero es como se exhiben los focos en las ferreterías en el centro de la Ciudad de México. Sí, se me hace una manera fantástica de exhibir los focos, todo esto que forman un elemento estético que a mí se me hace muy importante. Estos son diferentes tipos de artesanías, pero puestas en conjunto se dan otra dimensión. Estos son para cuando se le acaba uno la gasolina, pero puestos como una escultura. Estas son duyas para hacer pasteles, y estos son los luchadores que se compraban en los altos en la Ciudad de México. Ahorita platicaba con el arquitecto sobre este es un ejercicio en diseño gráfico sobre todo lo que es lo que representa la modernidad. La modernidad empezó a finales del siglo XVIII, cuando Watts inventa que la energía se puede producir en cualquier lugar, es decir, inventa la máquina de vapor. Entonces ya la energía se cambia y empieza toda la revolución industrial. Esa es la modernidad, en eso consiste la modernidad, la racionalidad del hombre que empieza a generar su propia energía donde él quiera, y se empiezan a desarrollar lo que fue Manchester, que todo el mundo decía, ¡ay, qué locura Manchester!, de cómo se hacían las fábricas, pero eso fue y acabó con la libra esterlina, con todas las fórmulas químicas y matemáticas que se generaron en el siglo XVIII y XIX, el acero ya... los engranes, el tiempo se convirtió en time is money, se convirtieron, el petróleo surgió como una fuente de energía también, el periodismo, los world news, el radio también surgió, todos los sismos, el surrealismo, el cubismo, el dadaísmo, todos los sismos se generaron a partir de esa idea del modernismo. Estas son pinturas que hice a partir otra vez de la misma estructura que he traído en mente, pero con diferentes formas. Esta fue la Triennale de Milán que se hizo para México 68, se presentó todo el programa de diseño olímpico. México 68 está inspirado en las paralelas de las tablas huicholas, de cómo ellos hacen la hebra de lana alrededor de las formas que van generando, y de ahí nosotros nos inspiramos para hacer México 68. Esta fue todas las publicaciones que se hacían.
se le dio consistencia al diseño del pabellón mismo con esas líneas paralelas. Este fue un centro cultural que hicimos en Ciudad Victoria. Aquí lo que es interesante, este centro cultural de Ciudad Victoria está en el mero centro de Ciudad Victoria, enfrente del Palacio de Gobierno. Entonces está metido dentro de un contexto urbano muy particular, en donde tenía uno que estar dentro de ese contexto y no generar todo un evento diferente, ¿no? Este es el teatro en su interior, es un teatro que funciona acústicamente muy bien. Tiene un plafón de resonancia en la parte superior y es un gran teatro. Este es de aquí de ustedes, Sintermex. Esto fue un proyecto que se hizo a partir de que cuando Parque Fundidora quiebra económicamente y se genera la posibilidad de hacer en esas 103 hectáreas, se hizo un plan maestro que verán después, pero esto fue Sintermex. Esta es una columna que convertí en una escultura y pues ustedes lo han de conocer mejor que yo y han de haber ido más veces. Bueno, no de las que yo fui. La idea de esto es hacer, del lado izquierdo está el espacio de exhibiciones temporales y del lado izquierdo está el centro de convenciones y las exhibiciones permanentes y oficinas. Todo está hecho en metal, todo está hecho con un sentido industrial, ya que Monterrey en aquel tiempo bueno, y sigue siendo, tiene un significado de una gran ciudad industrial, una gran ciudad de negocios, y se le puso Sintermex precisamente porque de él se llevan a cabo negocios. Eso es yo creo que uno de los grandes propósitos del arquitecto, al cual yo me siento, pues realmente me siento orgulloso en haber hecho este edificio, porque le dio a Monterrey toda una nueva dimensión de traer a todos los presidentes del mundo a Monterrey. Ha traído exhibiciones de toda clase y estilos y le ha dado a Monterrey una dimensión muy diferente a la que tenía anteriormente. Yo considero que en eso radica la arquitectura, no en tanto cumplió su misión, cumplió yo creo que ampliamente su misión. Ya se hizo la segunda parte de esto, que es como una prueba de que sí ha cumplido esa misión. Entonces la dimensión de Sintermex, el haberlo hecho con ese sentido industrial, con una estructura como la que ven allí de esta parte, es una estructura que se hace en el piso y se eleva. Entonces creo que ese es un propósito, obviamente con unas proporciones y una relación de espacios abiertos a cerrados, y la proporción entre espacio y espacio. Eso es lo que hace que la arquitectura sea viva y uno se encuentre bien dentro de ella. Este es el museo, la remodelación que hicimos del Museo Tecnológico de la Ciudad de México. Todo el interior lo cambiamos porque ahora las exhibiciones tecnológicas, la tecnología cambia tanto que casi son puras exhibiciones temporales. Son todos los detalles están estudiados pues lo más precisamente que se pueda, y tratar de que los materiales estén de acuerdo, los detalles con los materiales, etcétera. Hicimos un pequeño auditorio para que se puedan celebrar conferencias sobre ciencia, sobre tecnología, y realmente se convierta en un gran centro del conocimiento contemporáneo. Este es el espacio cultural metropolitano, es el Metro, se llama, es un espacio que tiene un gran teatro de 1,200 gentes, un teatro experimental, el Museo de la Huasteca, un centro de exhibiciones temporales y un restaurante, y un centro de artes escénicas de aprendizaje. Está hecho a la orilla de una laguna. Tuve muchísimo problema en que se situara en esta orilla de la laguna, porque decían que era
que no se podía construir a la orilla de la laguna porque era un relleno esto. Y claro, tuvimos que pilotear y eso, pero pues toda la Ciudad de México está hecha de esa manera, entonces nada más se tenía que estudiar bien la estructura para que quedara perfectamente, pero yo creo que se logró una vista que tiene la laguna, y a la laguna se le dio una dimensión. Ahorita vamos a planear un centro también de exposiciones y de convenciones al lado de este centro cultural. Tiene materiales especiales, la parte de abajo, aunque ustedes crean que es de metal, es de granito. Este es granito, es un granito muy bien escogido, pulido en Carrara, etcétera, etcétera. Lo de arriba es acero porcelanizado, hay que manejar todos los... es un poquito manejar la globalización en el sentido positivo de la palabra, que es, por ejemplo, el granito fue comprado en Brasil, cortado en Carrara y puesto en Tampico. Entonces, pero con todo ya dimensionado con los planos adecuadamente. La plaza también está hecha con granito. Como digo, todos los detalles están tratados de estudiar lo mejor posible. Esta es una vista hacia el poniente en donde da el sol, entonces se tapa las ventanas para que den sombra en las tardes. Esta es la parte del vestíbulo interiores, donde se sube uno a los diferentes niveles del teatro. Este es el Museo de la Huasteca. Esta es la Galería de Exposiciones Temporales. Y otra vez todos los detalles de diferentes pues esquinas, ventanas, manguetes, etcétera. Más detalles, es decir, el hacer esto tiene 650 planos, no es fácil hacer un edificio de esos, aparte de todos los planos que hace uno durante el proceso de construcción. Aquí diseñamos desde las mismas butacas, se diseñaron especialmente para este teatro. Este es un centro cultural que está acabándose de realizar en Nuevo Laredo. Está hecho pues otra vez con todos los detalles, las esquinas, por ejemplo la esquina es un panel de una sola pieza para que la esquina no tenga ninguna fisura. Las ventanas tienen color para darles profundidad y darles cierta ambientación a eso. Si cada situación está estudiada, tiene esta moldura en la parte superior para hacerle los perfiles y marcar perfectamente toda la configuración de los techos. Tiene dos tipos, es el mismo panel, pero tiene dos tipos de brillos. Tiene un tipo de brillo al 90% y un tipo de brillo al 30%. Entonces, tiene uno que estar de acuerdo a toda la tecnología contemporánea para saber que todas esas cosas pueden existir. Siguiente, por favor. Es muy interesante cómo el aluminio cambia mucho. Este no es aluminio es aluzinc, le llaman, y tiene una pintura especial. Y esto cambia, es la vista hacia el poniente, entonces cuando el sol le pega en la tarde cambia totalmente el color. Por eso digo, lo único que está hecho es la primera parte, la parte del lado derecho, y ahorita se está acabando la segunda parte, que va a tener una mediateca y una cafetería y un museo de exhibiciones temporales.
Esta es la segunda parte. Asesores, consultores que trabajan junto con nosotros para poder hacer un edificio de esta naturaleza. El arquitecto, por su naturaleza misma, es una síntesis de lo que tiene a su alcance una sociedad. Entonces, yo creo que ese es el gran reto que tiene el arquitecto, que al mismo tiempo es síntesis y al mismo tiempo es apertura de algo nuevo. Yo pongo como de ejemplo, por decir algo, el Museo Pompidou, que yo creo que la mayoría de ustedes conocen. Esa fue una síntesis de lo que estaba buscando Francia en ese momento, lo que Pompidou pensó en ese momento, que era adecuado, porque Francia antes del Pompidou era una ciudad del siglo XIX, oscura, fea, anticuada, no moderna, y con el Pompidou de repente, digo, les puede gustar o no les puede gustar, pero trajo a la mejor tecnología del mundo, a los mejores arquitectos del mundo, a hacer y a mostrarles a los franceses que tenían que superarse y que tenían que realizar eso. Tiraron uno de los mercados antiguos más importantes de París, más tradicionales de París, y no les importó, es decir, lo que les importaba era el futuro. Entonces fue una síntesis de lo que desde De Gaulle empezaron a tratar de convertir a París, a Francia, en una ciudad contemporánea. Es decir, la Segunda Guerra la habían perdido, la Segunda Guerra Mundial la habían perdido por tratar de ser todavía, no eran lo suficiente modernos. Entonces ese es el gran reto de la arquitectura, ser síntesis de una situación y al mismo tiempo apertura y dirección de un nuevo camino. Este es una remodelación que hicimos de lo que existía ya en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Por ejemplo, todas esas estructuras de metal y todo ya existía, nada más era cuestión de quitarles cosas que se habían ido poniendo, y ya se está volviendo otra vez un mercado. Yo lo que les digo es que todo lo volvemos mercados en México. Si le vamos agregando cositas, si no lo dejamos que respire, no lo dejamos, siempre le estamos agregando cosas. Y esto es así estaba cuando se inició, ahora véanlo ahorita, y es otra vez un mercado. Pero realmente creo que yo digo que no fue un proyecto de arquitectura, sino fue un proyecto de edición, de quitar cosas que se necesitaban poner y de revestirlo de otra manera. Y eran las cosas más sencillas, un lugar para teléfonos. No, los teléfonos tenían que estar en todos lados. Bueno, pues ya están en todos lados otra vez. Pero al principio este era el lugar de teléfonos, este era el lugar para ver los vuelos, eran los baños, este es el túnel que también hice yo aquí para el aeropuerto de ustedes. El plafón es un plafón de 95 metros de largo que tiene un diseño industrial, tiene un diseño gráfico realmente muy interesante. Fue hecho con un proceso industrial pues muy contemporáneo, que es con lo que hacen los grandes anuncios en el exterior, pero nosotros lo hicimos en el exterior y le pusimos luz por atrás para que se viera, y es una lona que si se quema no les va a pasar absolutamente nada, porque esta fue una exigencia de la compañía que nos contrató para hacerlo. Las vitrinas también las diseñamos nosotros, y diseñamos el espacio central como museo, como una galería de arte, para que la gente en ese paseo de lo que era el túnel ese también tuvieran algo que ver, que no fuera las vitrinas, ¿no? Esta es la Embajada de Francia en México,
La Embajada de Francia la hice con un arquitecto francés, hicimos todos los planos en México. Aquí, por ejemplo, los acabados de la fachada son precolados de concreto con agregados de granito y mármoles que se trataron en el Centro Científico de la Construcción en Francia, se estudiaron perfectamente para que no se erosionaran con el smog de la Ciudad de México. Se hicieron como 800 diferentes piezas, se hicieron en México y ganamos el primer premio de fachadas prefabricadas de Estados Unidos. Esta es otra remodelación que se hizo de un edificio que está en el Ángel de la Independencia en la Ciudad de México, en el Paseo de la Reforma. Lo hice con un arquitecto de Nueva York, Robert Stern. Hicimos los vidrios aquí y echándome una... pusiéramos 10 tipos de compañías de vidrio, pusieron sus vidrios aquí así para poder seleccionar qué vidrio íbamos a usar. Y al final Vitro no ganó, nada más con eso les digo. Es decir, realmente lo que se necesita es darle un nuevo diseño a los productos que tienen ustedes aquí en Monterrey. Es decir, realmente se están quedando, desde mi punto de vista, se están quedando un poco atrás en la cuestión de diseño industrial. Se están, ahorita los vidrios de Saint-Gobain, por ejemplo, Francia, nos está invadiendo porque son unos vidrios mucho más bonitos y mucho mejor hechos que los de Vitro. Este es un restaurante que hicimos en la parte de abajo del Poliforum y esto era para integrarse lo más posible al Poliforum, pero con un lenguaje contemporáneo. Tiene la misma inclinación que tiene el Poliforum está así y la estructura misma también del restaurante tiene una pequeña inclinación para... Este es interesante, este es un... ¿Cómo se llama el material? Alabastro. Alabastro que hace una diseñadora en México. Toda la barra es de alabastro con luz por atrás que lo hace muy bonito. Esta es la nueva Alianza Francesa, fue una remodelación que hicimos. Le hicimos una galería de arte y una cafetería a la Alianza, a la parte de abajo de la Alianza Francesa. Lo cual que quedaron muy satisfechos. Esto ya se hizo con tecnología mexicana. El sistema de fijación de toda la exhibición es del hijo de Augusto Álvarez, un gran arquitecto mexicano, maestro mío, por eso lo menciono. Esta es una mediateca que tienen todo un sistema de enseñanza para los niños muy interesante. Y otra vez, es decir, nos fijamos, tratamos de ser muy consistentes. Si agarramos un estilo y agarramos una forma y unos materiales, los continuamos y somos muy consistentes. Tratamos de ser lo más consistente posible con un lenguaje arquitectónico. Entonces cada uno de los edificios tiene su propio lenguaje. Esta era mi oficina, esta era mi oficina en Tepoztlán, viví ahí yo como 12 años. Esta es otro material, otra técnica, otro lenguaje. Es adobe y teja. Hicimos varios ejercicios en este material. Hicimos un adobe curvo que no existía, pero que era muy fácil hacerlo. Y establecimos todo un lenguaje que era tomado del pueblo de Tepoztlán. En Tepoztlán todas las casas eran de adobe, entonces ¿por qué tener que hacer otro material si esto era lo que ellos sabían hacer?
Esta es una casa muy excepcional para los dueños de la Galería OMR, que es una de las mejores galerías de México, y siempre está cambiando, porque siempre todos los cuadros que tienen son cuadros maravillosos, y siempre están cambiando de cuadros. Y esta lo que tiene es la diversidad. Aquí el tema tiene la estructura de la escalera es de metal, la estructura del techo es de madera prefabricada, de estructura de madera prefabricada, y las columnas son de concreto. Entonces tiene 3 materiales, otro lenguaje, otra situación, pero esta es la casa de mi esposa y mía, que la diseñó mi esposa. Ella fue mi cliente, entonces fue una de las mejores clientes que he tenido. Estos fueron los ejes viales en la Ciudad de México. Participé en la idea un poco de los ejes viales, pero sobre todo en la arquitectura de los ejes viales, que yo llamo, que es entre paramento y paramento. Todo lo que está entre paramento y paramento del eje vial es arquitectura de los espacios públicos. Plantamos 30,000 árboles y creamos todo este sistema de señalamientos en las calles, de pintura en las calles, de paso de peatones, y el sistema de mobiliario urbano, que es que se llama unidad de soporte múltiple, para poder soportar todos los semáforos, todos los nombres de las calles que va uno cruzando. Aquí, ¿me puedes dar la anterior? Aquí decidimos hacer los ejes 3 sur, pero no, que están en negro, van hacia el poniente, que es donde se pone el sol. Los amarillos que están en el eje central hacia el lado derecho son hacia el oriente, que es donde sale el sol. Hacia los rojos es hacia donde es el sur, que es donde es más caliente, y blancos es hacia el norte, que es donde está lo frío. Este fue el primer proyecto que se hizo para Plaza Monterrey. Se llamaba Plaza Monterrey, no se llamaba Macroplaza. Este fue un proyecto que se realizó con el gobernador Martínez Domínguez y con Angelita Alessio Robles directamente. Angelita Alessio Robles había sido 22 años directora de planeación del Distrito Federal, y 22 años. Estuvo todo el tiempo allá. Cuando don Alfonso fue alcalde de la Ciudad de México, conoció a Angelita, y cuando fue gobernador acá le llamó a Angelita y le dijo: vente conmigo a trabajar, porque necesitamos hacer un detonador urbano para la ciudad de Monterrey, porque todo el centro de la ciudad de Monterrey está totalmente ya destrozado, y necesitamos que Monterrey se convierta en una ciudad de otra naturaleza. Y eso fue como se empezó Plaza Monterrey. La idea original era que se hicieran los edificios a los lados y se hiciera parque en medio, y ahorita van a ver parque a los lados de los de estos, y la calle se hiciera la calle central, no hubiera 2 calles, sino una calle con doble sentido en el centro. Esta fue la primera propuesta. La propuesta no se aceptó y se hizo la otra de continuar con las calles con la misma red que existía. Pero aquí ven ustedes la calle en el centro, con el Palacio del Ayuntamiento al fondo, y se unían y luego se volvía a abrir. Pero esta parte hubieran tenido los edificios una arcada y su jardín enfrente. Y después finalmente no se aceptó, se decidió dejar la misma red que existía, se bajaron las calles, y la parte de arriba iba a ser toda arbolada, y en el centro iba a haber una gran fuente con la plaza del origen de Monterrey, ¿cómo se llama? Santa Lucía, que era de este lado, y el teatro del otro lado.
y ahorita van a ver la idea. Esta era la idea inicial de tener toda una serie de grandes corporativos dentro de la macroplaza, lo cual no se pudo hacer porque llegó en 1982 y fue un poquito una situación financiera difícil. Pero esta era la idea original. Aquí está ya la plaza la explanada de los héroes, esa sí existía desde un principio. Y la idea era, yo le decía a don Alfonso, desde su oficina, que era en el Palacio de Gobierno, el día que usted pueda ver el Palacio Municipal, desde su oficina ya hicimos la macroplaza, ya se hizo el nuevo Monterrey, porque era tirar todas esas manzanas y hacer todo el gran espacio. Bueno, esta es la fuente, esta es la explanada de los héroes. La idea era que todo esto fuera a un solo nivel, al final ya de aquí para allá ya no se pudo hacer por la cuestión económica que decía yo. Este era el teatro que ya estaba hecho, el teatro de la ciudad, que se cambió un poquito. Originalmente, fíjense, una historia así muy... originalmente yo había propuesto hacer una especie de Lincoln Center, en donde había dos teatros. Había un teatro para música y un teatro para ballet, ópera y teatro. Pero había uno para música nada más, porque los teatros de música tienen una acústica y tienen una configuración un poco diferente que los teatros común y corriente, que los teatros de usos múltiples que se llaman. Si los más importantes son el de Viena, el Musikverein de Viena, etcétera, que son otra cosa de música. La Dallas Symphony Orchestra, cuando vayan a Dallas, vayan al Dallas Symphony Orchestra, un teatro maravilloso que hizo Ian Pei, lo hizo con los mismos asesores acústicos que yo tenía para este teatro, y entonces el gobernador se lo enseñó a la esposa del entonces presidente López Portillo, y dijo, no, ni por ningún motivo dos teatros, dos edificios, nada más uno. Entonces por eso hubieran tenido la oportunidad de tener el mejor centro cultural de todo México. La idea era hacer una fuente con todas estas esculturas que eran las 9 musas que nos había encargado el gobernador, que tuviera las 9 musas. Este era el teatro en donde se daba hacia el frente. Las 9 musas eran estas, las diferentes esculturas que hice con un amigo mío, un gran artista, Arnaldo Cohen, que son estas, y estas eran las 9 musas que iban a estar puestas en toda la fuente. Y todo a lo largo era la explanada de los hombres ilustres, para que todos los hombres ilustres de Monterrey estuvieran representados. Estas son esculturas, ahí las pueden ver un poquito, y adentro era para esto. Este era el proyecto original, que el otro día lo vimos con don Israel, se lo enseñé, los proyectos originales. ¿Me puedes pasar el anterior? Los proyectos originales, el fideicomiso se llamaba ProUrbe, y aquí están los logotipos de Saop. Es más, Saop pagó este proyecto, no lo pagó directamente el gobernador. El proyecto fue pagado por Saop, por el arquitecto Ramírez Vázquez. Esta es la explanada de los héroes, la plaza que tenía el Palacio Nacional, el Palacio de Gobierno llegaba hasta aquí, hasta esta calle, porque era y había 3 árboles muy grandotes allá, que el día que los tiramos se nos armó la gran. Y a Zaragoza lo trajimos, que estaba en esta plaza de acá atrás, lo trajimos enfrente. A Juárez, que era el que estaba aquí, lo pusimos de este lado, y inventamos otros 2 héroes. Entonces, aquí lo interesante,
realmente lo interesante de la Explanada de los Héroes es que tomamos todo el lenguaje arquitectónico que tenía el Palacio de Gobierno, este es el lenguaje arquitectónico del Palacio, y lo hicimos parte del perfil, por eso parece la plaza que fue hecha en el tiempo de que se hizo el Palacio, pero realmente es nada más porque agarramos el mismo lenguaje de esto. Estos existieron en un tiempo y los volvimos a reproducir, los candelabros. Y este era el Teatro de la Ciudad originalmente, en donde tenía balcones que daban hacia la plaza exterior, todo estaba cubierto en mármol travertino. Y este era el interior del teatro, que tenía un plafón maravillosamente para poder tener luces, acústica, y tenía todo esto, eran balcones alrededor, y pues a don Alfonso ya tuvimos dificultades entre Angelita, Alessio Robles y don Alfonso, y tuvimos que dejar los proyectos medio a la mitad. Este es cuando tomamos Fundidora de Monterrey, así existía, este era Fundidora de Monterrey, estaba hecho en este sentido, nunca entendí por qué estaba todo en este sentido, pero así era, este era el ferrocarril que existía y que salía para allá. Estos edificios eran edificios que yo considero que fueron, se tuvo que hacer los tabiques porque eran edificios hechos los planos eran hechos en Inglaterra. Estas es las torres, todo lo que encontramos estas son fotos mías del día que yo entré a Fundidora por primera vez. Yo creo que tienen, a ver, permíteme lo anterior. Yo creo que tienen, por ejemplo, en el Alto Horno número 3, tienen una de lo que se llama ahora arqueología industrial, de lo más interesante que hay, fue de los últimos altos hornos de esta tecnología que hay en el mundo. Entonces tienen realmente, y este fue el primer horno en América Latina. Entonces, el edificio que está aquí, donde se generaba la energía para mover el alto horno, es una maravilla de pieza, es una pieza que mueve, que tiene como 12 metros de diámetro, maravilloso. Fue los primeros planes que hicimos para que se pudiera hacer un plan parcial y no se quedara el sindicato con el terreno, y lo hicimos, y esto era la idea, hacer aquí Sintermex, un centro de exhibiciones, una arena, un centro empresarial y acá un hotel. El centro empresarial nunca se hizo, pero se hizo realmente centro dentro de Sintermex. Esos eran los diferentes planes maestros que íbamos presentando hasta que llegamos a que fue el centro de exhibiciones con un gran estacionamiento. La arena no estaba un poquito con esta posición, y el hotel estaba hasta acá, después el hotel ya se cambió en esta parte de acá, etcétera. Y esta es la Laguna El Carpintero, donde se puso precisamente en esta parte, se puso el metro, ese lugar que yo les decía que era muy importante. Esto fue un rescate muy interesante que se hizo hace como 15 años, porque esta era la cloaca de Tampico, era la parte más baja de Tampico, y era donde llegaba todo el drenaje, y por eso se hizo ese relleno de toda esta parte de aquí así. Y toda esta laguna se quedó limpia, y entonces aquí fue donde pusimos, en la parte de aquí así, fue donde pusimos Estas son diferentes vistas de la laguna. Este es el plan maestro que hice, en donde se va a hacer un centro comercial acá, aquí se va a hacer un centro de exposiciones, aquí se va a hacer un centro al aire libre, aquí hay una cosa de deportes, en fin. Y se hizo un plan parcial de todo alrededor para cambiar el uso del suelo de toda esta parte, ya que se iba a hacer de todo esto un gran desarrollo urbano para el futuro de Tampico. Aquí Tampico es un poquito como lo que sucede a Monterrey.
Tampico cambió su vocación, ha cambiado su vocación de ser un puerto a ser realmente un centro de servicios, y esto es como el símbolo de ese nuevo centro de servicios de Tampico. Muchas gracias. A ver, arquitecto. Bueno, creo que las palabras sobran cuando la evidencia está en nuestros ojos. Me gustaría recordar algo que nos ha dicho Octavio Paz. La arquitectura es el mejor testigo, el testigo insobornable de la historia. La historia de lo que nosotros hagamos va a ser testigo de nuestra cultura. Recordemos que el hombre surge de las cavernas, pasa por espacios ya construidos, que después, al salir de las cavernas, tiene la necesidad de crear su propio hábitat. Todo el desarrollo llega hasta las ciudades. La ciudad es el producto de la materialización de nuestras culturas, fundamentados en su historia y enraizados en la geografía de su territorio. Si nosotros hablamos que un árbol tiene raíces, ¿por qué no hablar que un edificio también en su cimentación puede ser una raíz? Y esa raíz nos va a mostrar nuestra cultura. Si nosotros consideramos que la arquitectura, al menos eso nos parece, es un triángulo equilátero, el primer lado estaría significando la funcionalidad. El arquitecto Terrazas maneja muy bien la funcionalidad. Esa funcionalidad que establece muy claramente lo técnico, lo ingenieril, que se presenta en las plantas con una claridad meridiana. Si un coche no funciona, no sirve para nada. Si la arquitectura no funciona, no es funcional, tampoco sirve para nada. Pero además de la funcionalidad, ya que recordemos que la arquitectura es un espacio, el segundo lado lo podríamos pensar que estaría delimitado por lo que llamaríamos la expresión del ser humano, la conceptualización, la parte estilística, ese sentido de lo que queremos decir, el concepto que queremos dar a nuestras edificaciones. Si el lado de la funcionalidad lo vemos claramente en las plantas, podemos decir que la expresión la vemos claramente expresada, valga la redundancia, en elevaciones y cortes. El tercer lado, que es el que encierra el espacio, y recordemos que todo surge de un punto, que se forma una línea que puede ser un ángulo, y un ángulo que si no está cerrado, no formaría un espacio, y la arquitectura en principio es eso, un espacio habitable. Así pues, el tercer lado, que nos determine ese espacio construido, nos dará por resultado la forma arquitectónica, el volumen, los perfiles, las isometrías, las perspectivas, en una palabra, la maqueta. Todo esto lo vemos claramente establecido en lo que el arquitecto Eduardo Terrazas, quien hoy nos ha dado muestras de su bonomía al mostrarnos su obra, al visitarnos y al hablarnos sobre lo que él ha hecho, nos muestra cómo el arquitecto Terrazas es alguien que no nada más diseña. El diseño se queda en el papel, viene el viento del tiempo y se lo lleva, pero arquitectura es algo más que eso. Arquitectura es hacer. El arquitecto Terrazas es un hacedor, es realmente alguien que tiene como finalidad el espacio construido. Nosotros siempre habíamos pensado que el arquitecto Terrazas era una persona que hacía, pero no sabíamos hasta qué punto. Creemos que hemos aprendido muchas cosas de él. Hemos estado hablando, hemos estado leyendo un poco más sobre su obra, nos quedamos realmente muy interesados. Así pues, el arquitecto presenta un trabajo muy acabado en los diferentes niveles. Para nuestra sorpresa agradable,
Él maneja el espacio pequeño, el espacio de sus casas, de sus habitaciones, con una maestría increíble. Él nos muestra que él también sabe expresarse con esa habilidad de un gran artista, de una persona que es sensible a los colores, a las texturas. La sensibilidad, pues, está expresada en sus obras, en sus cuadros, en sus casas y también en cada una de las partes que conforman sus grandes edificaciones. Es un representante verdadero de lo que es la arquitectura moderna. Él lo mencionó hace rato, podremos estar en un ejercicio de transición de lo moderno a lo posmoderno. Pero si nosotros recordamos de dónde puede surgir lo moderno, para algunos autores lo moderno surge en la Edad Media. Al construirse las catedrales, la Catedral de Notre Dame en París, decían que era el opus modum, la obra de hoy, la obra de ahora. Y si es la obra de hoy y la obra de ahora, el arquitecto Terrazas nos habla de una arquitectura que es contemporánea, y lo contemporánea es con el tiempo, con el tempore. Entonces, todo lo que el arquitecto hace, el arquitecto Terrazas es contemporáneo, por lo tanto es moderno. Si nosotros analizamos que en esta época nadie pensaba en lo moderno, lo que estaba fuera del gótico no estaba realmente considerado como moderno. Y aparece el humanismo de un renacimiento que podríamos llamar como posmoderno para su época. Así es, el hombre está accionando, está actuando, y como la cultura del hombre es algo inacabado, es algo en proceso, de ahí que la arquitectura como producto del hombre también esté en proceso. Pero ¿qué es lo más importante de lo que el arquitecto Eduardo Terrazas nos muestra? Son sus valores, sus cualidades, ya que él intenta darles en ese valor un signo, una significación, algo que por el exceso de información que tenemos ha perdido mucho sentido. Ahorita es tan grande la comercialización de todo lo que se hace que se ha perdido todo lo sentido. Se nos vende desde un producto político, un producto comercial, un producto en donde en el centro de los periódicos ya nadie ve cuando está tan atiborrado. ¿Por qué? Porque esa estetización llega a producir efectos totalmente contrarios. De tal manera que es importante darnos cuenta que el arquitecto Terrazas recupera en buena medida la semejanza que hay. Me atrevería a decirlo, y discúlpeme arquitecto, pero creo que el arte y la arquitectura están más relacionados de lo que uno se supone. En una ocasión, leyendo algo de Michelangelo Buonarroti, el gran artista del Renacimiento, decía que él no era arquitecto, porque la arquitectura era un arte menor. Entonces, él decía que él era un escultor, porque la escultura sí trascendía y la arquitectura no. Sin embargo, vamos a tratar de ubicarnos en nuestra época. ¿Qué es composición? Composición es componer, descomponer y recomponer. ¿Qué hace el arquitecto? Compone, descompone y recompone. Por lo tanto, arquitectura y música tienen composición. Diseño es procedente del industrial design. Es el cómo forrar los objetos, no cómo determinar los espacios. De tal manera que la armonía de ese espacio, no tanto lo que es el límite, sino lo que es lo visible, lo que está de adentro, lo que como dice Lao Tse, dice, ¿quieres saber qué es espacio arquitectónico? Dice, muy sencillo, quítale el techo a tu casa, quítale los muros y quítale el piso. Lo que antes estaba confinado, eso es lo que vivías, ese es el espacio arquitectónico. Y eso es lo que quizá ahorita nosotros perdemos el sentido. Nos vamos a la forma y nos olvidamos por qué y para qué está hecha. De tal manera que si hablamos de ritmo en música, pues podemos hablar de ritmo en arquitectura. Si hablamos de textura, el arquitecto Terrazas nos ha hablado de textura. Y así podemos nosotros sacar una serie de elementos muy interesantes, de tal manera que si de los grandes elementos que tiene la música, la pintura, la escultura, la danza, la poesía, etcétera, etcétera, pues también en la arquitectura la podemos observar. En la arquitectura hay musas, en la arquitectura hay escultura,
La arquitectura es la representación de los elementos estéticos a través de la pintura, que es lo que surgió justamente en el siglo XII con el gótico. De tal manera que es importante darnos cuenta de que el arquitecto Terraza nos habla de un modernismo. Efectivamente, nunca vamos a poder llegar. Cuando mucho llegaremos al concepto en donde el tener se sustituye al ser. Y desgraciadamente, después de las tres grandes revoluciones del hombre, la primera a través del pensar que el deber ser en el siglo XVI tendrían que cambiarse al por qué no ser otra cosa, y surge un cisma muy importante. Y había un cuestionamiento que después surge en un cuestionamiento del por qué no hacerlo de manera diferente, que es la revolución industrial, y después la revolución francesa, que es el hacerlo socialmente, la búsqueda de lo económico, que es la tercera revolución que hasta ahorita nos ha dejado como estamos, es decir, en la calle, es a punto de acabar con el mundo, como usted bien lo dijo. ¿Cuál será la siguiente revolución? Hay un filósofo francés que dice que la siguiente revolución es la nuestra, la que internamente nuestros valores tenemos que volver a encontrarlos, para volver a encontrar aquello que es importante hacer. De tal manera que hay que tener los pies bien puestos sobre la tierra para saber cuál es la estrella que vamos a seguir. Porque normalmente a veces uno cree que ir al espacio y mirar las estrellas es muy fácil. Es lo más difícil que pueda haber mientras no haya un punto de referencia. No hay nada relativo que no se tenga que analizar de un punto de vista absoluto. La relación de un coche de 100 kilómetros por hora es en relación a donde partió. Y todos los números están en relación de un número absoluto, si no, lo demás no tiene sentido. Y en la arquitectura tendremos que partir, como en el arte, en que la calidad de dignificación que los valores van a dar estará en función de la casa o del hábitat del hombre. Recordemos que el hombre hace la casa y con el tiempo la casa terminará haciendo al hombre. Y esto es lo que pasa con la arquitectura, de constructivismo. ¿Para qué de construir si lo que necesitamos es construir? Entonces creo yo que aquí tendríamos muchas cosas que pensar y que analizar. El arquitecto nos habla de construcciones, no de deconstrucciones. Nos habla de valores, nos habla de principios, nos habla de fundamentos de nuestra arquitectura, que es la arquitectura a la que nos pertenece, la arquitectura actual. Así es que le agradecemos esta presentación y creo yo que es importante darnos cuenta de que está usted haciendo historia, como todos nosotros podemos hacerlo también junto con usted. Gracias. No sé si hay alguna pregunta aquí en el público, por favor, sobre la obra del arquitecto. Allá. Sí, ahí va el micrófono, sí. Sí, buenas tardes, arquitecto. Lo felicito por los grandísimos trabajos que tienen. Si te acercas el micrófono, sí. Ok. Mi pregunta más que nada va basada en la obra de Laredo. Tuve una gran experiencia, está trabajando en supervisor de obra, en cancelería y en apoyo en panel. Lo de la textura o el panel más que nada, ¿cuál fue el concepto de colocar ese material ahí? Ya que en museos, teatros, se ponían cerámicas, mármoles, concretos, pero ¿por qué el panel? Se ve algo industrial ahora. Es muy atractiva, es muy bonita la obra. Las formas que hace, que pretende ahí, son muy atractivas, son muy bonitas ahí. Pero el por qué el concepto más que nada el panel. Yo creo que lo que yo decía en un principio, y creo que Laredo es un buen ejemplo, lo que hay que pensar cuando hace una obra de esa naturaleza, de esa importancia para una ciudad como Nuevo Laredo, así como fue para Tampico, es qué es Nuevo Laredo y qué representa y en dónde está situado y cuál es pues lo que es Nuevo Laredo, ¿no?
Entonces, por eso cada obra es un poco diferente de lo que vieron. Si Tampico tiene otra naturaleza, Ciudad Victoria, digo, centros culturales como el de Nuevo Laredo, Ciudad Victoria tiene otra naturaleza. Nosotros lo que nos propusimos en Nuevo Laredo era hacer una obra un poco más, ¿qué te diré? Más audaz, más impresionante, porque como es la frontera con Estados Unidos, por Nuevo Laredo pasa el 40% del comercio entre México y Estados Unidos. Es una ciudad donde pasan 9.500 trailers al día por Nuevo Laredo, por los 3 puentes de Nuevo Laredo. Entonces, requería de algo un poquito insólito, un poquito fuera de, por eso tiene esas formas un poco más audaces que lo que fue Cintermex o lo que fue Tampico o lo que fue Ciudad Victoria. Entonces, en primer lugar ese es el primer concepto arquitectónico que se tuvo, de crear algo que fuera un poquito fuera de serie. Después se estudió la posibilidad de utilizar un poquito lo que se utiliza, lo que tú dices, cerámica o granito, es decir, no hay, Nuevo Laredo no es es en medio del desierto, es en medio de un lugar, el granito, digo, no era una cosa que se iba a ver, se necesitaba algo que realmente reluciera, algo como una joya que surgiera del desierto, y de ahí surgió la idea de hacer los paneles de aluzinc, que es una pintura especial con la que se pinta y darle los brillos, y a partir de ese material, de eso, tratar ese material, darle cierto colorido en las ventanas y en las molduras superiores para que tuviera esa peculiaridad y darle un sentido a Nuevo Laredo especial que no tuviera ningún otro lugar en México. Entonces esa fue la idea de por qué los paneles. No sé si con eso contesté tu pregunta. No, sí, claro, sí. La idea del ventanal de enfrente también es de aluminio. Si más que tú estuviste trabajando ahí también con ellos, porque sí, hizo una empresa aquí de Monterrey, sí, pues hacer una cuadrícula que le diera una identidad muy diferente a la parte de arriba. Cada cosa tiene sus razones de ser y no se escoge nada más así porque sí, sino se le va dando sus razones de ser. Pues son decisiones que se pueden decir que son decisiones que se tomaron, se pensó bastante en qué hacer con eso. Habría que darle cierta dignidad al Palacio de Gobierno, porque se había perdido, estaba medio escondido detrás de esa muralla. Era una placita demasiado chica ya para Monterrey tener una plaza de ese tamaño. Entonces, pues una de las consideraciones fue darle cierta amplitud, cierta dignidad al Palacio de Gobierno, y por eso era o tener la plaza o tener... Ahora, si hubieran podido dejar los 3 árboles dentro de la plaza, pero pues es un poquito, digo, daré muchos ejemplos de plazas en que se han tirado. El Zócalo estaba lleno de palmeras, el Zócalo en la Ciudad de México, cuando yo todavía fui a la escuela ahí, estaba lleno de palmeras y de árboles. Entonces, pues son decisiones que se toman para darle, ¿qué prefieres, los 3 árboles o la dignidad? Pues no dignidad, sí, vamos a llamarle dignidad o resaltar el Palacio de Gobierno, darle su posición al gobernador. La escala urbana era necesaria, era otra plaza, era otro sentido el que se tenía que dar, y esas transformaciones pues las van generando la vida propia de las sociedades. Por eso digo, es una así. Por ejemplo,
que te diré por qué se tiraron todos los bulevares grandes de París, que ahora decimos son los más maravillosos del mundo. Pues cuando se tiraron los bulevares de París, todo el mundo protestó y ahora son lo más interesante y lo más bello que tiene París, que son los bulevares, y se hicieron no por causas de belleza, sino se hacían por causa de guerra, se hacían para... Entonces, pues cada situación y cada historia, por eso lo que decía el arquitecto me parecía muy importante. Yo quisiera añadir un poquito a lo que tú estás diciendo, Cecilia. Yo creo que el gran reto que tenemos los arquitectos, y es una dimensión que se plantó un poquito en mi currículum y desgraciadamente no se puede presentar en imágenes de cosas hechas, porque no son cosas hechas, pero que sí son necesarias, y son necesarias para que el arquitecto se preocupe por eso. Es lo que yo llamaría, el arquitecto lo llama hábitat, yo lo llamaría naturaleza artificial. El hombre está haciendo una naturaleza artificial en este planeta. Esto es una naturaleza artificial. Las ciudades son una naturaleza artificial. Entonces, lo que está sucediendo es que la naturaleza artificial que estábamos acostumbrados a generar era a partir de una demografía que permitía todavía tener el concepto de ciudad, o de ciudad, vamos a decir, para hacerlo más fácil, muy claro. La ciudad era aquí y acababa acá, y luego había campo, y luego caminaba uno y encontraba otra ciudad. Pues actualmente yo creo que la vida, ustedes de todos los días, ya no es así. Es decir, el otro día me fui, yo antes iba yo mucho a Ciudad Victoria cuando hice el Centro Cultural, me fui hace 2 semanas, me fui de Monterrey a Ciudad Victoria. Es una ciudad lineal. Ya existen construcciones, casi no existe campo entre aquí y Ciudad Victoria, o entre aquí y Montemorelos. Si ya existe una ciudad lineal, ¿en dónde acaba Monterrey? Entonces, ¿qué estamos haciendo en ese sentido? ¿Cómo nos vamos a organizar de cómo crear nuestra naturaleza artificial para que realmente no destruyamos el planeta? Es decir, por ejemplo, los sistemas de drenaje que usamos. Los sistemas de drenaje que usamos eran los que se usaban en Mohenjo-Daro en el siglo III, como en el 2000 antes de Cristo. ¿Cómo es posible que usemos casi los mismos sistemas de drenaje y de agua que se usaban en aquel entonces? Los sistemas romanos de traer los acueductos, bueno, pues son ahora nada más que vienen por abajo de la tierra y son ductos que tenemos. Entonces, algo tenemos que hacer, con toda la tecnología que tenemos a nuestra disposición, con todo el conocimiento que tenemos a nuestra disposición, y estamos usando y estamos creando una naturaleza artificial, y esa es una función que yo creo los arquitectos, con la capacidad que tenemos nosotros, a nosotros nos enseñan a ver este sistema, y la luz, y el aire acondicionado, y la estructura, y nos enseñan a ver muchas diferentes naturalezas de sistemas. El sistema de aire acondicionado no tiene nada que ver con el sistema estructural ni nada, pero sin embargo los tenemos que juntar todos y hacer y crear el hábitat, ¿no? Crear un pequeño hábitat. Bueno, el gran hábitat que son las ciudades, que es el entorno, que es la naturaleza. Tenemos que hacer un esfuerzo en tratar de tener conciencia de esa naturaleza artificial que estamos haciendo y que no nos damos cuenta qué está pasando y cómo la estamos. Estoy refiriéndome a destruir los 3 árboles, ¿no? Sí, pero eso es un ejemplo de lo que tenemos que estar conscientes de, que necesitamos una dimensión. Por eso lo que citaba el arquitecto, por ejemplo, la Ciudad de México. Yo considero que la Ciudad de México, y ese fue un estudio regional que se llama,
toda Europa está dividida ahora en regiones, ya los países casi ya no existen. Existen las regiones con diferentes categorías de regiones en donde se les da una dimensión a cada región, una categoría, un número de acuerdo a su desarrollo y de acuerdo a sus características regionales. Porque no es lo mismo Monterrey que lo mismo Oaxaca o Mérida o Tijuana, ¿no? Cada uno tiene sus características especiales y las estamos tratando como si todas fueran parecidas. Entonces las regiones tienen sus peculiaridades y la región centro, que es esa región, es el Distrito Federal. ¿Dónde acaba el Distrito Federal? Con la área metropolitana de la Ciudad de México. ¿Acaba ahí o Toluca es un suburbio de la Ciudad de México? Pues Toluca es un suburbio de la Ciudad de México. Cuernavaca es un suburbio de la Ciudad de México. Y lo tratamos así, ni políticamente, ni económicamente, ni mentalmente nos damos cuenta de que son un suburbio y que las deberíamos de tratar como suburbios y que deberíamos de planearlas con esa dimensión. Y los arquitectos estamos pensando todavía demasiado reducidos y no estamos pensando con estas dimensiones y yo creo que nos hace falta tener esa dimensión, porque eso está relacionado mucho con la economía. Ojalá y René, un amigo que está aquí abajo, René Villarreal, con él es un economista. Es decir, ¿por qué? Porque la economía es ahorita la que está mandando. De Tlaxcala viene el 20% de Tlaxcala trabaja en la Ciudad de México. Entonces, no es posible que tratemos e ignoremos a Tlaxcala en la planeación de la Ciudad de México. Yo quería comentar algo, si me permites. A mí me tocó un poco conocer lo de los árboles. Yo recuerdo en alguna ocasión en Alameda de repente se cayó una rama de un árbol que estaba muy antiguo, muy malito y dañó a una persona. Se hicieron estudios sobre esos árboles y eran árboles que no tenían mucho tiempo de vida. Pero nosotros observamos que el proyecto que el arquitecto presentó tenía mucho más árboles de los que estábamos tumbando. Si normalmente nos vamos por la línea de la sustentabilidad y la ecología, en Canadá se tumba un árbol y siembran 20. Por eso Canadá sigue trabajando todavía con los árboles. Es bueno querer los árboles, sí, pero hay que hacerlo de una manera sustentable. No puede haber desarrollo sin sustentabilidad. Yo creo que la escala humana es muy importante manejarse de tal manera que no debemos de pensar que las grandes ciudades se van a dar nada más porque sí. Economía y ecología tienen la misma radical. Oikos es casa, es economía, ecología. La diferencia es que es la casa que maneja la economía, es la casa donde se maneja el dinero. Pero esa casa donde se maneja el dinero puede tener un patio muy bonito, con unas plantas preciosas y con una serie de pajarillos por ahí y pececitos, en fin. Y eso sería el ambiente de la ecología. ¿Por qué pensar que necesariamente tiene que estar esto uno contra otro? ¿Por qué no buscar esa síntesis? Lo que decía el arquitecto me parece muy interesante. Tenemos que buscar lo positivo, la síntesis, para no pelear economía y ecología, sino tratar de ver lo mejor de la economía para integrarlo con lo mejor de la ecología. Y eso es una buena solución. Y ahí intervienen los aspectos que el arquitecto debe considerar, porque el arquitecto tiene la sensibilidad de poner el espacio para que la persona viva más dignamente, de manera correcta, de manera mejor, en todos los aspectos, no nada más en el aspecto del espacio, sino del color, de la luz, de todas las cosas que el espacio nos da, ¿no? Muchas de ahí gracias. la economía. Bueno, no sé si, yo creo que si no hay alguna pregunta más, quisiera nada más comentar que el trabajo del arquitecto Eduardo Terrazas, pues es muy variado. Se ve que es un trabajo muy polifacético, maneja las artes gráficas, la escenografía, el diseño urbano, el diseño arquitectónico, y hay un común denominador en su proyecto arquitectónico, ¿no? Hay una congruencia de la estructura con el espacio y
evidentemente, digo, se evidencia el gusto por que quede aparente su estructura, ¿no? También se ve que en sus proyectos se maneja siempre un simbolismo, siempre trata de que haya algo además del espacio, algo más etéreo, y definitivamente que le gusta experimentar, ¿no? Dado que hemos visto pues, construcciones de adobe, construcciones con paneles, construcciones con paneles cerámicos, muy diversos materiales, diversas formas, y bueno, pues se ve que el trabajo, como decía al principio, es muy interesante y muy polifacético. Dado lo cual, el capítulo en Monterrey de la Academia Nacional de Arquitectura de la Sociedad de Arquitectos Mexicanos AC otorga el presente reconocimiento al arquitecto Eduardo Terrazas de la Peña por su valiosa contribución a la arquitectura contemporánea mexicana. Muchas gracias, arquitecto. Nada más unos anuncios aquí del arquitecto. Bien, agradecemos a los amigos de la Academia quienes contribuyen para el desarrollo de estos y todos los eventos de la Academia Nacional de Arquitectura, capítulo Monterrey. En breve también les haremos llegar un directorio de los amigos, esperando cualquier necesidad que tengan recomendamos hacer contacto con ellos. Nuestra próxima sesión será el próximo lunes 4 de abril en este lugar. Esperamos contar con su presencia, y si alguno de ustedes no recibe nuestras invitaciones por correo electrónico y quisiera recibirlas en esta mesa de acceso, pueden dejarnos sus datos, registrarse, dejarnos su correo electrónico, y en breve recibirán estos y otros eventos. Buenas noches, cedo la palabra al arquitecto Luis Préstamo. Bueno, pues nada más para cerrar la sesión a las 9:05 de la noche, y nos alargamos un poquito, pero yo creo que valió la pena por el trabajo y ponente que trajimos el día de hoy. Muchas gracias. Parte de cultura y toda la vida, desde la madera hasta la Italia, y quién sabe qué más. Me encanta a mí esa parte de conocer. Fíjate que te comentamos cómo manejaste pues el trabajo que he realizado a lo largo de mi vida ha sido un trabajo variado, me interesa mucho lo multidisciplinario, no solamente la arquitectura,